Espíritu Santo, palabra en acción, tu casa. Hoy tengo el privilegio de compartir con ustedes el mensaje de la palabra, así que vamos a hablar de un tema, siguiendo un poquito. Vamos a tratar de seguir un poco la línea que traemos hablando acerca de que necesitamos estar preparados porque estamos llegando a los últimos tiempos, estamos viviendo tiempos muy peligrosos donde se está levantando mucha falsa enseñanza, falsos maestros y la apostasía que también hemos aprendido mucho en las semanas anteriores. Y hoy vamos a hablar acerca de algo que es para nuestra vida diaria. Y el tema de hoy es de la teoría a la práctica, así, de la teoría a la práctica. Y quiero que me acompañe, por favor, a Santiago, capítulo 1, versículos 21 al 25. La Reina Valera 60 dice de la siguiente manera: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Y el Señor añada bendición a su palabra. Amén. Santiago es un escritor del Nuevo Testamento, que por cierto es medio hermano de Jesús. Y también se sabe históricamente que él fue pastor de la iglesia en Jerusalén. Fue alguien que estuvo muy involucrado en la iglesia durante los primeros años, aunque también entendemos que al principio él era uno de los que no creía en Jesús. Pero llegó un momento donde él tuvo ese encuentro con el Señor, depositó su fe en Jesucristo y nos dejó una enseñanza muy, muy poderosa a nosotros. De hecho, fíjense que la carta de Santiago nos deja a nosotros una serie de enseñanzas. Si usted quiere aprender para la vida práctica, lea Santiago. Santiago es una carta que nos deja a nosotros muchas cosas para el día a día. Y tal vez usted no va a encontrar ahí tantos asuntos teológicos así profundos, pero lo que sí va a encontrar son aspectos, son consejos para la vida diaria del creyente. Fíjese que muchos estudiosos de la Biblia, muchos teólogos, consideran la epístola de Santiago como un escrito de sabiduría, algo así como lo que es el libro de Proverbios del Antiguo Testamento. Para el Nuevo Testamento se podría decir que Santiago también tiene un poco ese tinte de sabiduría, y nosotros podemos aprender tantas cosas para nuestra vida, y algo muy importante, son para nuestra vida diaria. Entonces, Santiago aborda muchos temas, por ejemplo, acerca de la practicidad de la fe, la fe que debe ser manifiesta a través de nuestra manera de vivir. Santiago habla acerca de la lengua, cómo debemos expresarnos, nos habla cómo debemos ayudar a los demás, nos habla acerca incluso de la tentación. La verdad es que es un libro bastante interesante, del cual nosotros podemos aprender mucho. Y esta porción que leímos nos deja una enseñanza muy importante, y sobre todo en este tiempo. Porque nos habla Santiago de que cuando nosotros escuchamos la palabra y cuando nosotros recibimos una palabra, no solamente debemos tener oídos atentos, o sea, sí debemos tener oídos atentos, pero también dice debemos estar dispuestos a poner en práctica la palabra. Y yo creo que ese es un reto para nosotros, todos los cristianos. Es un reto el poder poner en práctica la palabra que escuchamos constantemente. Y le voy a decir por qué. Hay varias razones, y voy a pedirle a mis hermanos que me proyecten ahí la siguiente diapositiva. Hay algunas razones que los cristianos nos cuesta, y me voy a incluir ahí.
nos cuesta ser hacedores de la palabra? En primer lugar, porque la palabra incomoda a la carne. La palabra de Dios por lo general va a tener un mensaje que va en contra de lo que le gusta a nuestra carne. Sabemos nosotros que en nuestra vida hay una lucha constante entre la carne y el espíritu. Y el espíritu quiere buscar de Dios, quiere llenarse de Dios. El espíritu, nuestro espíritu nacido de nuevo, quiere impulsarnos a hacer la voluntad de Dios. Pero nuestra carne no. A nuestra carne le gusta la diversión, a nuestra carne le gusta la alegría momentánea, a nuestra carne le gusta la satisfacción temporal, eso le gusta a la carne. Y por eso es una lucha, porque la palabra del Señor nos va a indicar el camino que debemos andar para agradar a Dios, mientras que la carne por naturaleza no le gusta agradar a Dios, entonces le incomoda. Le incomoda porque la palabra de Dios viene y empieza a hablar acerca, por ejemplo, de la santidad y cómo debemos comportarnos nosotros y cómo debemos vivir delante de Dios. Y ahora que somos hijos de Dios, nos da la instrucción de cómo debemos comportarnos con los demás, cómo debemos comportarnos cuando estamos solos. La palabra nos da esa instrucción, pero a la carne no le gusta. Y es por eso es que tan difícil que es. También la palabra nos confronta. Es decir, si usted quiere saber qué es lo que está haciendo mal en su vida y de pronto usted quiere saber si va por el buen camino o por el camino equivocado, lo que tiene que hacer es meterse a la palabra, buscar de la palabra del Señor, y la palabra a usted lo va a confrontar con aquellas cosas que usted necesita ser confrontado. Mire, la palabra tiene una característica: la palabra no es condescendiente con nadie. Usted puede leer incluso las historias que aparecen ahí en la Biblia del Antiguo Testamento, de aquellos personajes, aquellos grandes hombres de la fe, y la palabra ni siquiera se prestó, el Señor no la dejó para ocultar los pecados y los errores que ellos cometieron, las faltas que tuvieron. La Biblia nunca escondió la falta de Abraham, el anticiparse para hacer cumplir la voluntad de Dios, ¿verdad? La promesa de Dios, sino que ahí quedó registrado. La palabra hizo ver que es esa actitud que al final trajo muchos problemas. No era algo que Dios iba a prestarse para solaparlo por ahí, para que quede oculto. Cuanto más nuestra propia vida, cuando nosotros estamos actuando mal y nosotros estamos haciendo algo que no es agradable delante del Señor, la palabra nos va a hablar de eso. Por eso es que cuando leemos la palabra debemos hacerlo con un corazón dispuesto para que el Señor nos hable a nosotros. Porque la palabra no es un menú en el que nosotros podemos escoger lo que nos gusta y desechar lo que no nos gusta. La palabra es la palabra de Dios. Es completa y es perfecta, y nos va a hablar y nos va a confrontar con aquellas cosas que nosotros necesitamos, en aquellas cosas que necesitamos ser confrontados. La palabra nos va a corregir y nos va a marcar el camino correcto. ¿Qué necesitamos entonces? ¿Qué necesitamos nosotros para ser hacedores de la palabra? Bueno, en este pasaje que leímos de Santiago encontramos un par de instrucciones acerca de qué debemos hacer. Yo creo que si leemos en toda la Biblia vamos a encontrar muchos consejos acerca de qué debemos hacer nosotros. Pero en el pasaje que leímos, en el versículo 21, y se los voy a leer aquí nuevamente, dice el pasaje Santiago 1:21: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Entonces, ¿qué es lo que nos dice Santiago en primer lugar? ¿Cuál es el primer consejo que nos da? Dice, en primer lugar, desechando la inmundicia y la malicia. Podemos regresar a la diapositiva anterior, perdone. Desechando la inmundicia y la malicia. Y claro, esto tiene que ver obviamente con nuestra mente, con aquellas cosas que nosotros muchas veces estamos recibiendo en nuestra mente. Usted ve esa imagen a un hombre echando la basura en un bote. Mire, eso es lo que nosotros tenemos que hacer constantemente. Si queremos de verdad crecer en la palabra del Señor y queremos tener un corazón dispuesto donde la palabra encuentre cabida,
Tenemos que desocupar nuestra mente de aquellas cosas que tal vez están bombardeándonos constantemente. Y vienen pensamientos y vienen ideas del mundo a nosotros, llegan de diferentes maneras, a través de las redes sociales, a través de la televisión, a través de anuncios, y llega una gran cantidad de cosas que vienen a ensuciar nuestra mente. Y mire, aquí hay algo de lógica en todo esto, porque ¿qué hace usted cuando quiere llenar algo? Cuando usted necesita almacenar algo grande, que necesita tener espacio, ¿qué hace? Desocupar muchas veces. ¿A cuánto les ha tocado desocupar y borrar fotos de su teléfono? A ver, ¿a cuántos? ¿Usted no borra fotos de su teléfono? Sí. Y yo creo que a todos nos pasa, ¿verdad? Y estamos ahí y nos pasamos, pero de verdad tiempo va a ver cuáles fotos quitamos y cuáles dejamos, ¿verdad? Porque tan fácil sería seleccionar todo y borrón a todo, ¿verdad? ¿Y qué si ahí estaban las fotos de su boda, ¿verdad? Estaban las fotos tan importantes que usted tenía ahí. Entonces usted empieza a seleccionar, pero usted se toma el tiempo para empezar a quitar fotos. ¿Por qué? Porque necesita espacio. Y dice Santiago que nosotros debemos hacer lo mismo con nuestra mente. Debemos desechar toda la inmundicia y toda la malicia. Ahora, cuando habla de inmundicia y habla de malicia, obviamente está hablando de las cosas que están en nuestra mente y de las cosas que son sucias, porque eso es lo que significa literalmente la palabra inmundicia. Es algo sucio, es algo que causa mucho desprecio. Ese es el sentido literal de inmundicia. Ahora pensemos en esto. ¿Será que nosotros en nuestra mente y en nuestro corazón no hemos guardado cosas que realmente son desagradables delante de Dios? Y es algo que nosotros debemos preguntarnos. ¿Será que no hay algo en nuestra mente, algún pensamiento al cual nosotros le estamos de dar vuelta y vuelta? Y si lo analizamos despacio, podemos entender que es un pensamiento pecaminoso. Y todo pensamiento pecaminoso a Dios le da asco. Dios no soporta el pecado. Dios no admite el pecado. Todo pecado delante de Dios es inmundicia, es apestoso. ¿A cuántos se han manchado el zapato por ahí en la calle? De repente con alguna suciedad que hay por ahí. Y por respeto no lo digo, ¿verdad? Por respeto al lugar donde estoy. Pero ¿verdad que cuando usted se mancha el zapato, rápido le llega ese olor horrible que llega y usted dice, ¿qué pasó aquí? ¿Qué pasó? Algo pasó, y empieza a buscar por todo, y cuando se mira el zapato, ahí está. ¿Verdad que sí? Llegó a su nariz ese olor. Así es la inmundicia delante del Señor. Y si nosotros nos presentamos delante de Él y vamos con pensamientos así, claro que eso es inmundicia, y claro que eso es algo que el Señor desprecia. Y el punto es que nosotros estamos viviendo en un mundo donde constantemente se nos están lanzando esos pensamientos. Constantemente se están lanzando imágenes, se están lanzando ideas. Y por eso yo les decía el otro día a mis hermanos del Ministerio de Alabanza, les decía yo, hermanos, cuidado con la música que escuchamos, porque a veces pasa, yo sé que aquí en la iglesia no pasa, con el Ministerio de Alabanza yo sé que no pasa, en el nombre de Jesús yo creo que no pasa, estoy declarando que no pasa. Pero he escuchado por ahí algunos hermanos cristianos que escuchan música mundana con tal de aprender la técnica de otros. Y yo les decía a mis hermanos, mucho cuidado con eso, porque la música les está ministrando. Es que esa música mundana va acompañada de una letra mundana y les está lanzando pensamientos y dardos y les está tratando de cambiar la manera de pensar. Y si no tenemos cuidado, estamos llenando nuestro depósito de esos pensamientos. El mundo está lanzando eso a nuestra mente. Entonces dice Santiago, ¿qué es lo que tenemos que hacer para recibir la palabra? ¿Qué es lo que tenemos nosotros que hacer para poder ser hacedores de la palabra? En primer lugar, darle cabida a la palabra y desechar, voy a decirlo así, toda esa basura que está ocupando nuestra mente. Si no lo hacemos, ¿dónde va a caber la palabra? Nosotros mismos vamos a poner argumentos para no recibirla, pero tenemos que hacerlo constantemente. Y mire, esto es algo que debe ser constante.
Es decir, no debemos caer nosotros en la idea de que, así como aquí en Shela, ¿verdad? De que un día a la semana pasa el camión de la basura. No sé si en el centro histórico también pasa solo un día a la semana, yo creo que ahí pasa 2 veces, no sé. Pero por allá donde yo vivo, un día a la semana pasa la basura, ¿verdad? Y entonces el día anterior, ese día muy temprano, nosotros sacamos la basura, ¿verdad? Recogemos la basura, ¿verdad? Juntamos la basura para poder sacarla porque va a pasar el camión de la basura. Pero nuestra vida cristiana no debe ser así. Solo el domingo me voy a limpiar para poder recibir la palabra. No es solo el domingo, porque sabe que todos los días estamos siendo bombardeados. Todos los días el diablo está atacando. Nosotros tenemos que hacer esto de forma constante. Si queremos tener ese espacio para poder recibir la palabra del Señor, tenemos que desechar todo esto y hacerlo de una manera constante. Por eso creo yo que no es casualidad que el apóstol Pablo, cuando habló de la armadura de la salvación, habló del yelmo de la salvación, la armadura del creyente, el yelmo de la salvación, que es el que es la idea que nos da, es que nuestros pensamientos tienen que ser guardados de todos los ataques del diablo. Amén. Entonces tenemos que limpiar, tenemos que desechar de nuestra mente. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer para recibir la palabra y llegar a ser hacedores de la palabra? Desechar todo lo sucio. Amén. ¿Está conmigo? Amén. Muy bien. Luego dice Santiago que tenemos que recibirla con mansedumbre. Recibir la palabra con mansedumbre, eso lo encontramos en el mismo versículo 21. ¿Y qué significa mansedumbre? Bueno, yo creo que podemos entenderlo muy fácilmente con la imagen que usted tiene ahí. Lo que usted ve es una ovejita ahí, tierna, blanquita, así como usted, dócil delante del Señor, ¿verdad? Que se deja tratar y cuando ya está la lana así muy abundante y muy sucia, viene el Señor y le viene a quitar toda esa lana, ¿verdad? Y usted así muy manso, muy quieto, deja que el Señor empiece a quitar todo eso de encima de usted. Bueno, eso es la mansedumbre. Es tener una actitud dócil, tranquila. No es una persona que anda así como que poniéndose, como decimos aquí en Guatemala, poniéndose al brinco cuando el Señor quiere decirnos algo. Y entonces el Señor quiere hablar con una palabra, el Señor quiere darnos una palabra que nos confronta, el Señor quiere darnos una palabra que nos reta a hacer un cambio, y nosotros empezamos y salimos con nuestros peros. Mire, cuando nosotros empezamos con peros a la palabra del Señor, esa no es una actitud de mansedumbre. Si nosotros empezamos a cuestionar, Señor, pero ¿por qué a mí me lo estás diciendo? Mire, esa no es una actitud de mansedumbre. A veces somos muy buenos para que cuando nos habla el Señor y nos dice, en esto estás mal, decimos, sí, pero mira aquel hermano también. Eso no es mansedumbre. Mansedumbre es permitir, tener esa disposición de que el Señor hable a nuestro corazón. Y mire, muchas veces, yo creo, la mayoría de veces, lo que nos va a decir la palabra va a ser contrario al razonamiento humano. Va a ser muy contrario al que nosotros quisiéramos hacer, lo que nosotros quisiéramos que fuera. Pero cuando nosotros nos enfrentamos a la palabra, debemos tener una actitud en la cual podamos decirle, Señor, no entiendo esto, pero yo quiero obedecer a tu palabra sobre todas las cosas. Y antes que nada, obedecer a tu palabra. Y tal vez el mundo está diciendo, no, pero es que ahí hay un error y tantas cosas que pueden decir, pero podamos decir nosotros, yo quiero obedecer a tu palabra. Esa es una actitud de mansedumbre. Cuando nosotros venimos y le decimos al Señor, Señor, ¿qué quieres hablarme a mí? ¿Cuál es la dirección que tú quieres que yo tome? Esa es una actitud de mansedumbre. Lo contrario sería venir delante del Señor, Señor, bendice mis planes, Señor, yo quiero hacer esto, Señor, déjame hacer esto. Y a veces contrario a lo que dice la palabra del Señor, pero nosotros queremos hacerlo, queremos ir en esa dirección. Mire, esa no es una actitud de mansedumbre. Mansedumbre es realmente decirle al Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y que tu palabra me dirija, y que tu palabra sea la que me marque el rumbo.
significa también ser dependientes de la palabra. Mansedumbre, alguien que se deja guiar, alguien que busca esa guianza del Señor, alguien que no está pensando en salir corriendo y hacer todo lo que se le antoje a su gusto, según su manera de pensar, sino está constantemente preguntándole al Señor: Señor, ¿a dónde quieres que yo vaya? Señor, ¿en qué momento tengo que salir? ¿En qué momento tengo que hacer esto? ¿En qué momento tengo que dejar de hacer lo otro? ¿En qué momento, Señor? Dime tú. Y esa es una actitud de mansedumbre. Y cuando nosotros mostramos esa actitud, yo creo que vamos ya avanzando en el camino para ser hacedores de la palabra. Porque esto, oiga bien, esto es solamente la primera parte. Porque en el siguiente versículo, la Reina Valera aparece la palabra pero. Si volvemos al versículo 22, de 1 Santiago 1, dice: pero sed hacedores de la palabra. Porque una cosa es recibir la palabra, una cosa es que limpiemos nuestra mente, una cosa es que le digamos: Señor, aquí estoy dispuesto a recibir tu palabra, a escuchar tu palabra, a aprender tu palabra, a darle lugar. Pero otra cosa es que estemos diciendo: pero yo lo voy a hacer. Esto que tú me estás diciendo es lo que yo voy a hacer. Ahí aparece Santiago 1, 21 al 25. Bueno, sí. Pero quiero que me acompañe, por favor, a Lucas capítulo 8, versículos 11 al 15, versión Reina Valera 60. Y dice la palabra del Señor: esta es pues la parábola. Aquí Jesús está dando una explicación acerca de la parábola de la semilla, que más bien es la de las tierras, ¿verdad? El corazón que produce fruto. Dice Jesús a la pregunta de los discípulos, ellos le preguntan: ¿qué significa la parábola? Esta es pues la parábola, dice: la semilla es la palabra de Dios, y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Y aquí surge una pregunta: ¿puede una persona recibir la palabra con buena actitud y después apartarse? Según este pasaje que acabamos de leer. Sí, dice ahí que hay algunos dicen que reciben la palabra con gozo. Es más o menos lo que decía Santiago, ¿verdad? Puede ser que alguien diga: yo estoy recibiendo la palabra, estoy desechando los pensamientos, estoy tratando de recibir la palabra, y tiene una buena actitud. Pero ¿qué dice el Señor? ¿Qué dice el Señor? La recibe con una buena actitud, la recibió con gozo. Hay quienes la reciben con gozo, hay quienes la reciben con expectativa, hay quienes la reciben con interés y de verdad ponen atención y hasta toman notas. Y si usted está tomando notas, siga tomando notas, por favor. Pero hay quienes que están ahí constantemente recibiendo, ¿verdad? ¿Y qué voy a aprender hoy? ¿Y qué voy a recibir hoy? Y esa es una buena actitud. Pero ¿qué dice? Si solamente es eso, va a llegar un momento donde esa palabra no va a dar fruto. Porque tenemos que ser hacedores de la palabra. No basta solamente con tener esa buena actitud, sino que tenemos que tener la disposición de ponerla en práctica. Y esa palabra no la vamos a poner en práctica aquí en la iglesia. Esa palabra la vamos a poner en práctica cuando estemos allá afuera, cuando estemos en el trabajo. La vamos a poner en práctica cuando estemos con nuestros familiares. La vamos a poner en práctica cuando estemos ante la tentación. Ahí es donde vamos a poner en práctica la palabra. Entonces tiene que haber esa disposición, no solamente de aprender la palabra, no solamente de recibir la palabra, sino de ponerla
por obra. Y tan importante es eso en este tiempo, porque estamos viviendo un tiempo donde hay muchos cristianos que no están viviendo de acuerdo a la palabra. Y nos congregamos y recibimos, aplaudimos, cantamos, pero no vivimos de acuerdo a la palabra. Y tenemos que cuidarnos de eso. El consejo de la palabra es que mantengamos esa actitud, pero que también pongamos por obra la palabra. ¿Qué pasa? La siguiente diapositiva, mis amados hermanos. ¿Qué pasa si no nos esforzamos? ¿Qué pasa si no ponemos en práctica la palabra? Bueno, Santiago dice algunas cosas aquí. ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos esa actitud de recibir, de escuchar, pero no poner en práctica? Dice, en primer lugar, nos engañamos a nosotros mismos. Y usted ve esa imagen ahí, ¿verdad? Y yo creo que esta imagen la han usado muchas veces como para temas motivacionales, ¿verdad? Mírese en el espejo, usted es un gatito y usted lo que tiene que ver en el espejo es un león. Pero fíjense que muchas veces nosotros tenemos una falsa imagen de nosotros y a veces nos engañamos a nosotros mismos. Porque a veces recibimos la palabra y escuchamos la palabra y decimos amén. ¿Verdad que sí? Y decimos amén a la palabra. Y gloria a Dios por eso. Y debemos decir amén a la palabra. Pero no basta con decir amén a la palabra. Porque si nosotros solamente decimos amén a la palabra, nos estamos engañando a nosotros mismos. Y entonces la palabra nos habla acerca de guardarnos, por ejemplo. Te decimos amén, sí, tenemos que guardarnos, tenemos que guardar nuestro corazón, tenemos que guardar nuestros pensamientos, tenemos que guardar nuestros ojos, tenemos que guardar nuestras manos, tenemos que guardarnos, tenemos que santificarnos. Muy bien, qué bueno que lo tengamos claro en nuestra mente. Pero si no lo hacemos, estamos diciendo amén, pero no lo estamos haciendo. Y entonces dice Santiago, si esa es nuestra actitud, nos estamos engañando a nosotros mismos, no a Dios. A nosotros mismos. Y esto es muy, pero muy peligroso, engañarse uno mismo. Porque muchas personas, engañándose a sí mismas, van a llegar un día a estar delante del Señor, creyendo que eran salvas. ¿Por qué? Porque iban a la iglesia. ¿Por qué? Porque recibían la palabra. ¿Por qué? Porque comprendían la palabra. Y cuando recibían un mensaje, lo investigaban y profundizaban, iban a buscar otras versiones y decían, sí. Pero, ¿y si no la ponemos en práctica? Si solamente es conocimiento y no es práctica, nos estamos engañando a nosotros mismos. Por eso tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a poner en práctica la palabra. Y sí, claro, tenemos que entender la palabra, tenemos que comprender la palabra, tenemos que escucharla con atención. Y tenemos que también, yo les decía hace rato, ¿verdad?, tomar notas. Tenemos que leer otras versiones de la Biblia, llenarnos más, claro que sí tenemos que hacerlo. Pero es necesario que seamos hacedores de la palabra. Siguiente, por favor. Si no ponemos en práctica la palabra, oiga esto, la hacemos ineficaz. Dice la palabra de Dios que la palabra de Dios es viva y dice que es eficaz. Es decir, la palabra de Dios tiene vida y tiene poder. Y tiene el poder para hacer todo lo que Dios la ha mandado a hacer. Isaías 55 lo dice también. Dios envía su palabra con un propósito y Él espera que ese propósito se cumpla. Ahora, en nosotros la palabra también tiene un propósito. Y aquí quiero hacer una aclaración. No significa que nosotros tengamos el poder de detener la palabra de Dios de por sí. Es decir, Dios es soberano y nadie puede detener la palabra de Dios. Ahora, lo que sí podemos hacer nosotros es impedir que esa palabra obre en nosotros como Dios quiere. Ese poder sí lo tenemos. Y Santiago usa la ilustración de un espejo, así como el que usted ve ahí. Un espejo. ¿Y qué ve usted en ese espejo? Ve a un hombre así con mala cara, ¿verdad? Como que se acaba de levantar. No sé dónde he visto yo esa cara. En un espejo, va a decir usted.
Y si se da cuenta, ¿verdad? Todo despeinado, pelo parado. Mi esposa siempre nos dice allá en la casa, ¿verdad? Mírese al espejo, peínense, dice, ¿verdad? Si las mujeres siempre están atentas a esos detallitos, ¿verdad? Y este muchacho lo ve usted ahí, pelo todo despeinado, ¿verdad? Si se fija bien, el botón de la camisa torcido. Ahora, Santiago dice que aquellas personas que no ponen en práctica la palabra, es como que miren una imagen así. Entonces se ve en el espejo y ve que está despeinado, ve que tiene como decimos, el almohadazo, ¿verdad? ¿Saben cuál es el almohadazo? ¿Cuántos traen almohadazo todavía? Tiene el almohadazo, la camisa torcida. Y dice Santiago, el que no pone en práctica la palabra es como que se mira en el espejo y ve todo esto y no hace nada. No se compone el botón, no se peina, no se lava la cara, no hace nada. Sencillamente está contemplando, pues no voy a decir la belleza, ¿verdad? La belleza sería que tiene delante y haciéndose consciente de que hay tantas cosas que arreglar, pero si no las arregla, ¿de qué sirve? Y es la ilustración que nos dice Santiago. Pues la palabra tiene el poder para transformarnos, para corregirnos, para ayudarnos. La palabra es la que nos edifica. Pero si nosotros no la ponemos en práctica, si solamente la vemos y tal vez nos vemos nosotros en la palabra y vemos nuestros propios errores a través de la palabra, pero si no hacemos nada al respecto, es como vernos al espejo así y quedarnos igual. Entonces de nada sirve, otra vez, solo exponernos a la palabra. De nada sirve solo ponernos enfrente del espejo si no estamos dispuestos a hacer un cambio. Entonces es lo que nos dice Santiago. Recibir la palabra con una actitud correcta, un corazón dispuesto, pero así también de importante es que nosotros vayamos y pongamos en práctica la palabra. Hay bendiciones, la siguiente diapositiva por favor. Entonces hay bendiciones para nosotros cuando obedecemos la palabra, bendiciones que nosotros podemos recibir. Y Santiago lo dice de esta manera. Ahí yo les escribí las dos. Dice en primer lugar, será bienaventurado en lo que hace. Cuando nosotros tenemos esa actitud, cuando tenemos esa disposición de recibir la palabra y de ponerla en práctica, dice Santiago en primer lugar que seremos bienaventurados en lo que hacemos. Y también se mantendrá a salvo. Pero quiero que me acompañe a leer en Josué capítulo 1, versículos 7 y 8. Dice la palabra del Señor: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, ¿para qué? Para que guardes y hagas. Otra vez vea que aquí está la acción. Conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Lo quiere más claro? ¿Qué dice? ¿Qué le dijo Dios a Josué? Pon en práctica la palabra. Porque le dice, tienes que guardar esa palabra, tienes que ponerla por obra y entonces vas a ser prosperado y entonces todo te saldrá bien. Ese es el poder que tiene la palabra. Y aunque, como les decía al principio, tal vez para la carne es incómodo obedecer la palabra, pero la verdad es que cuando nosotros obedecemos a la palabra, vamos a recibir bendición, vamos a recibir la aprobación de Dios. Es lo que vamos a recibir. ¿Y quién no quiere tener la aprobación de Dios? Y el siguiente punto dice, se mantendrá a salvo. Santiago lo dice de esta manera, que dice, esta palabra puede salvarte o puede salvar. La cual dice, versículo 21, puede salvar vuestras almas. Y cuando yo leí esto, y cuando leo esto, pienso, bueno, ¿aquí cuántos somos salvos?
¿Cuántos somos salvos aquí? Todos somos salvos. Entonces dice, yo me ponía a pensar, ¿y este versículo entonces para quién es? ¿Es para alguien que necesita salvación o es para alguien que ya es salvo? Y la verdad es que esa palabra es para nosotros. No le voy a dar muchas vueltas aquí. Esa palabra es para nosotros. Porque la palabra salvación, la palabra ser salvos, la palabra salvar, no es solamente, no solamente se refiere al hecho de la salvación que nosotros alcanzamos en Cristo Jesús y que ahora ya no hay condenación para nosotros, sino que fíjese, ahora sí quiero que me ayuden pasando la siguiente, regresando a la diapositiva. La siguiente, la palabra que puede salvar. Y mire, ser salvado significa también ser librado. Eso significa ser salvado, ser librado. ¿Librado de qué? De muchas cosas, pero yo aquí anoté solo estas, solo 3 anoté aquí. De los errores y sus consecuencias. Si nosotros aprendemos a vivir en la palabra de Dios, si nosotros aprendemos a seguir el consejo de la palabra y a ponerla en práctica, mire, nos vamos a librar de muchos problemas acá en el mundo. Nos vamos a librar de muchas heridas en el corazón. Nos vamos a librar de muchos conflictos. Nos vamos a librar de tantas cosas, no solo de los errores, sino de sus consecuencias. Porque usted debe saber que cada error que nosotros cometemos tiene una consecuencia, como dice por ahí los anuncios en los negocios. Toda travesura tiene su factura, dice por ahí, ¿verdad? Pues el mundo está lleno de esos mensajes. Cada una de las cosas que nosotros hacemos tiene su consecuencia, y si nosotros no seguimos la palabra de Dios, vamos a estar cometiendo siempre los mismos errores y sufriendo sus consecuencias. Y entonces, ¿qué dice Santiago? Alguien que está dispuesto a recibir la palabra y a ponerla por obra, no va a estar expuesto a esas cosas, sino que se va a mantener en lo correcto y no va a tener que sufrir las consecuencias de esos errores. Mire, ¿de qué nos salva también el vivir de acuerdo a la palabra del Señor, haciendo la palabra de Dios? Nos libra o nos salva de vivir engañados. Y esto ya hice mención de esto hace rato, creyendo ser salvos cuando no lo somos. Y muchos en aquel día le van a decir al Señor: Señor, pero yo en tu nombre echaba fuera demonios, en tu nombre profetizaba, en tu nombre hacía grandes cosas, en tu nombre hacía muchas cosas. Y el Señor va a decir: no lo conozco, no te conozco. Y mire, nos puede librar también, nos puede salvar del engaño que puede llevar a alguien a la apostasía. La apostasía, usted ya sabe, ¿verdad? Hemos escuchado bastante acerca de la apostasía, que es apartarse de la fe, volver atrás, darle la espalda al Señor de manera voluntaria, si usted quiere. Muchas personas empiezan, y Pastor César hablaba hace algunas semanas acerca de la duda. Cómo la duda puede hacer que las personas empiecen a apartarse del Señor, ¿verdad? Si no saben manejarla, si no saben poner esto en las manos del Señor, si no saben acercarse a la fuente que deben acercarse. Pero también si nosotros empezamos a practicar las cosas del mundo y dejar de practicar la palabra del Señor, todo eso poco a poco nos puede ir apartando, hasta el punto que muchos, creo yo, se han apartado del Señor. Y preguntan por ahí: ¿y se pierde la salvación? Yo creo que la pregunta del debate no debe ser ese, sino hasta qué punto nosotros debemos tener cuidado de esa salvación. Y entender que la oportunidad está ahí para todos. Al final, se podría decir de alguna manera, la salvación no se pierde. La oportunidad de salvación nunca se pierde. Pero una persona, incluso después de haber conocido al Señor, puede apartarse y perderse. Eso sí puede pasar. Y tenemos que tener mucho cuidado de esto. Pero la verdad, yo creo que en este tiempo la iglesia debe proponerse en su corazón el ser practicante de la palabra. No solamente profesante, sino ser practicante. Que de verdad marquemos la diferencia en este mundo. Y cuando estábamos en el tiempo de la adoración, el Señor trae a mi mente un pasaje de la Escritura que voy a buscarlo aquí, no lo tenemos en las pantallas, pero está en Apocalipsis capítulo 3.
Y creo que es bastante apropiado para nosotros, sobre todo en la línea de pensamiento que hemos traído en estas semanas acerca de la necesidad de prepararnos porque Cristo ya viene. Y el Señor le da este mensaje a la iglesia de Laodicea. Y le dice, voy a leer desde el 14. Y escribe al ángel de la iglesia en Laodicea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y esta palabra es dura realmente, pero tristemente refleja la condición de, me voy a atrever a decir, de un gran sector de la iglesia, que tal vez profesan, que tal vez escuchan, pero no ponen en práctica. Y el Señor aquí en esta palabra que leímos en Apocalipsis le está hablando a una iglesia, no le está hablando al mundo, le está hablando a una iglesia y le está diciendo: arrepiéntete, yo estoy a la puerta y estoy llamando y quiero corregirte. Pero si la iglesia no está dispuesta a hacerlo, ¿qué va a pasar? La conclusión de esta enseñanza: hacer la voluntad del Señor no siempre es fácil. No siempre es fácil. Muchas veces va a requerir que tengamos que renunciar a una manera de pensar o algo a lo que estuvimos acostumbrados. Tal vez se van a burlar de nosotros. No es fácil siempre, pero es el mejor camino. Y si la iglesia deja de darle el lugar que debe a la palabra, se quedará vacía. Yo este pensamiento de verdad lo quise apuntar aquí. Si la iglesia deja de darle lugar a la palabra, se quedará vacía, pero no de personas, sino de la presencia de Dios. Y qué triste sería tener una iglesia llena de personas sin palabra de Dios, sin presencia de Dios. Y qué triste sería tener llevar una vida llena de conocimiento, pero sin presencia de Dios en nosotros. Y yo creo que tenemos que, en este tiempo donde hay muchos cristianos tibios, porque no encuentro otra palabra, tenemos que aprender a no ver a estos cristianos como el estándar. Como el hermano vive así, yo también puedo vivir así. Tengamos mucho cuidado, es un engaño. Es un engaño. Dios espera de todos nosotros que vivamos para Él y que vivamos de acuerdo a su palabra. Espíritu Santo, palabra en acción. Tu casa.